que, mira, yo lo que te digo es, uno encuentra aquí hoy, porque el pueblo de la producción abarca 5 o 6 campos, 5 o 6 materias. Profesionalmente no sé si esto está permitido o no, porque la concepción de esa regulada no tiene que tener una sola materia, pero no nos va a meter en eso. Entonces simplemente hecho. A ese punto que contestar. Pero mientras más tengas que contestar primero, que las objetivos son, fíjate, todavía viene con eso. El año trata por eso, que deja los resultados. En el propio banco las importaciones tienen un crecimiento mayor de 9.7% y las exportaciones de 9.8%. ¿Hay un problema de la situación? Hay un problema de consumo. No hay inversión. ¿Cuál es esa? Hay inversión, pero hay una inversión inclusive no calculada, si tú quieres, porque hay problemas de conceptual. Pero bueno, este es otro tema de discusión. Pero el problema es que en un país que tiene una balanza externa fenomenal, como nunca el Ecuador ha tenido estos años buenos precios internacionales, la crisis nos afectó, pero tampoco nos afectó de una manera decisiva para fortuna, porque nosotros no tenemos una matriz de producción de productos industrializados, sino que quedamos en las materias básicas, fundamentales. Y ahora el mercado es de materias básicas, o fundamentales. No estarías pensando, pero con toda sinceridad, en cómo hago para que en el Ecuador haya más soya, más palma, más arroz, más azúcar, más productos básicos, porque los precios de los mercados internacionales son fenomenales y yo no estaría pensando en industrializados. No, oye, yo quiero vender muchísimo más de eso. Francamente lo otro también. Lo otro es por la verdura. Esto es lo que ha pasado en América Latina. Tenemos precios altos, tenemos ganancias temporales y no agregamos valor. Estas condiciones, la nueva estructura productiva mundial va a ser una realidad distinta de que hemos tenido. Los países emergentes hoy en día tienen taxas de renta, no lo tenían. Entonces cambió eso y creo que nosotros, fíjate, nosotros también estamos sentados diciendo, oigan, ¿por qué no siembra más? Pero no tenemos la ley de tierra, están restringiendo el tamaño de... No, la ley de tierra, no, tampoco hay proyecto, ya se vio que nosotros... Entonces, hay proyecto de ley. Tampoco podemos hacer un tema que hablar de plantear temas realmente interesantes ¿Cuánto tiempo tenemos? Empiezo por este tema que hacemos en Santana, que ronda en el sector empresarial y que quiero aprovechar la oportunidad que me da Eduardo de ser muy categórico en el tema. El gobierno no tiene todavía un proyecto de ley de tierra. Estamos empezando la discusión al interior del Ejecutivo. Lo que existe es una comisión de soberanía alimentaria en la Asamblea que contrató a una consultora y estableció un informe. Solo por la salida de este informe ya se ha armado toda una serie de elucubraciones. Ni siquiera es una ley que está priorizada en la agenda de leyes a enviar en el Ejecutivo en los próximos 6 meses. Le digo al sector empresarial, al sector productivo, en los siguientes 90 días nos vamos a concentrar en el reglamento del Código de la Producción, que como es un elemento fundamental de la nacional política administrativa, lo dialogaremos. Dos reglamentos, estamos en 2 reglamentos, uno de aduanas para el reglamento de aduanas y todo el resto de mercados. Para estar un poquito de aduanas, ¿por qué vuelven a reservar la información de aduanas? La punta para... Porque el mismo aduanero ya lo vas a considerar. Lo comento luego. Entonces, el tema de tierra no es un tema que está priorizado, pero no está para discutir en los próximos 90 días. Lo tenemos que discutir al interior del Ejecutivo, lo tenemos que conversar, tenemos que discutir con profundidad del tema del modelo agropecuario que queremos tener. Estoy de acuerdo con el gobierno del proyecto. Sí, ya van a enviar mensajes de confianza. Ese proyecto va a ser desbaratado. Yo no puedo decir que va a ser desbaratado. Ese sería no tener una visión democrática, no tomar esto como un... que pueden asustar que en general las consecuencias nacionales. Que genera la gente temor es el tema del límite de nacimiento en España. Digámoslo con claridad. Este es el tema. Hay que discutirlo. Obviamente las actividades agropecuarias que tienen como economía escala. No es lo mismo la agricultura de exportación o la agricultura campesina familiar que la agricultura empresarial de exportación. Hemos quedado claras en este país que somos gente sensata, gente técnica, que analizamos las cosas y en su momento lo discutiremos y lo haremos. Pero si traemos todos estos temas a la discusión pública sin que hayan pasado por el debido diálogo, obviamente que crean una serie de iniciativas que no las crea el gobierno nacional. Yo quiero verlo con realidad. Ahora voy a tratar de organizarme para discutir todos los temas interesantes que Abelardo ha planteado en la discusión. Voy a empezar por lo último y por las tendencias del mundo.
Obviamente China está creciendo este año a una tasa del 9%. El Banco de Desarrollo Asiático subió la tasa de crecimiento para las 44 economías donde yo sí creo que hay un modelo de desarrollo distinto. Y yo creo que al final del día todos tenemos una ideología económica, una ideología política. Y yo sí creo que no hay una sola manera de desarrollarse en el mundo y no hay recetas que se puedan transferir automáticamente de un ambiente al otro. Los asiáticos son un ejemplo de haber hecho las cosas de una manera ortodoxa y distinta. Si ustedes ven ahora, por supuesto que Corea es una economía abierta, orientada a la exportación, con grandes niveles de tecnología, pero no necesariamente fue así su desarrollo. Y hay una amplia discusión al respecto. Yo creo que los economistas más ortodoxos, o los que fueron ortodoxos en su momento, y yo tengo una influencia muy fuerte de un economista muy conocido, que es Raymond Rodríguez, reconoce con claridad la necesidad de superar inclusive la lista aumentada del consenso de Washington y algunas series de recetas que un análisis muchísimo más profundo e individualizado de las estructuras y de las raíces de los problemas de cada país. Entonces, si hay terceras vías, el molde no le queda a nadie bien, cada país debe tener su propia receta de desarrollo. Entonces, en ese sentido, las economías asiáticas y las economías, sobre todo China e India, están hablando hablando del desarrollo mundial. La tasa de crecimiento esperada sigue en niveles de entre el 10 y el 11,5% para el siguiente año. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a seguir teniendo materias primas al alza. ¿Qué quiere decir eso? Que el precio del petróleo no va a caer de los límites que tenemos. Entonces, no hay ningún elemento que nos haga presagiar un futuro que no sea de oportunidades para América Latina y de oportunidades para el Ecuador. Y de hecho lo estamos haciendo. Creemos en una política agropecuaria, creemos que Ecuador tiene una gran posibilidad de aprovechar todos esos interesantes precios que de alguna manera nos afectan positivamente, pero que de otra manera nos afectan negativamente. Recordemos que importamos derivados, recordemos que también importamos algunas materias primas en las cuales nosotros no tenemos la escala para producir de manera eficiente en temas de cultivos muy extensivos como los cereales, por ejemplo. Entonces, reconozco, pero cuidado, estamos en la trampa de caer en esa bonanza que de hecho la estamos aprovechando. Nuestras exportaciones no tradicionales han crecido muchísimo, nuestras exportaciones tradicionales también. Pero cuidado, tenemos una trampa de la comodidad, de lo que más fácil es, porque esta tierra es bonita, y Ecuador es una tierra hermosa, bonita, de una productividad agrícola realmente espectacular. No hace mucho para no darlo, pero que se cuenta con un clima de partida excepcional, donde podemos cultivar casi todo el tiempo del año, pero cuidado nos olvidamos de las tareas que tiene pendiente la estructura productiva del país. Coincido totalmente con el análisis entre la productividad es heterogénea en el país. Tenemos una brecha estructural de productividad entre sectores y entre actores económicos. Las CEPAC en el caso de los 4 meses, justamente publicada a participar en el debate del documento, un documento que dice la hora de la igualdad en América Latina. Y explica el problema de la baja productividad de América Latina en comparación con países desarrollados, y habla como una vez interna de la agricultura. Ahora, yo voy a ser muy franca, yo también estaba preocupada por el tema del salario en las microempresas. Realizamos varios estudios y realmente encontramos información que es realmente sorprendente, porque resulta que en estos 3 años las que más mejoran productividad son justamente las empresas más pequeñas. Las pequeñas en promedio, y tomando el salario que tenemos para poder medir productividad en este momento, tomando el salario medio promedio por sector y por sector económico, encontramos que las MIPYMES crecen a tasas superiores a las grandes en productividad. Es decir, los sectores económicos están mejorando su productividad en tasas superiores al 15% en el periodo. Justamente escribimos un artículo sobre esto que está publicado en nuestra página web a disposición de los lectores. ¿Cuáles son las hipótesis a comprobar? Yo no puedo decir que efectivamente es así. Mejor acceso a créditos, mejor acceso a tecnología, mayores posibilidades de transferencia tecnológica, un entendimiento de que tienen que unirse y cooperar entre ellas. Podría eso pasar a un escenario del sector público, pero hay que investigar, hay varias hipótesis de por qué esa productividad estaría subiendo. La pregunta del millón es, ¿qué sociedad queremos construir? ¿Queremos construir que estos actores pequeños basen su productividad en bajos salarios, o queremos que estos pequeños actores mejoren su productividad en base a mejor acceso a los sectores de producción, a costos más baratos, a mayor tecnología, a mayor innovación? Haremos una evaluación rigurosa de la aplicación del salario digno después de que se implemente, y veremos si
hay problemas en el sector. Yo creo que hay que tener la apertura de analizar lo que tú mencionas. Podría ser. Las cifras que hemos revisado no dan evidencia de que podría manifestarse un problema en ese sentido. Más aún cuando hay una acción pública estratégicamente dirigida a ese segmento con créditos subsidiados, porque hay que decirlo, créditos subsidiados, con transferencias tecnológicas subsidiadas, con programas de emprendimiento y innovación específicamente educativa. Es decir, le estamos subsidiando a ese grupo por ese lado. Y hay que disfrutarlo porque los estudios más grandes son malos, bien aplicados y son... No tienen subsidios, pero realmente bien focalizados. Los subsidios del Código de la Producción a mí no me parecen adecuados, pero son tutores. Entonces, bueno, el Código de la Producción sí, pero en sentido. Entonces hay una diferencia en la forma de que se puede tener los números. Ya veré que el tema del dinero es un tema realmente importante de dejarlo lo más claro posible. Luego, un tema que creo que es interesante identificar. El tema de personalidad, si se le está quitando N consejos, burocracia, se le está quitando poder a los ministros, o no se le está quitando poder a los ministros, y el frente externo que me parece un tema realmente importante de bueno, nosotros, el gobierno de hace 3 años definió una manera distinta de trabajar. Definió que para la cimiento de las políticas públicas deben hacer tener consejos de políticas públicas. Básicamente yo te voy a mencionar de 3: el Consejo de Desarrollo Social, que en su momento presidí, el Consejo de la Producción, que preside ahora, y el Consejo de la Política Económica, que preside la Administración. Estos son los que más interactuamos. Hay otros, el Consejo de Gobierno Federal, etc. Entonces, esto ya es una manera de trabajo. Esto no quiere decir que le quitan empoderamiento a los ministros, quiere decir que coordinas, porque la manera como trabajaban estaba antes que cada ministro era un estilo, en forma de estilos, ¿no? Aislados, donde se le aplicaban programas, se le aplicaban iniciativas, cada actividad personal, y no una agenda sectorial que permitió la armonización de las políticas. Y eso no lo veo negativo, lo veo extremadamente positivo. Eso no le quita al ministro sus capacidades y competencias. El Estado está para coordinar, para generar acción colectiva. Si no coordinamos, las acciones públicas pierden su potencia. Y entonces este tema innovador, y además déjame decirte que en otras partes del mundo lo comienzan a ver como una experiencia interesante y la van a relevar a nivel internacional. Y en el frente externo, yo quisiera decirte que el tema del consumo como uno de los motores de la economía no necesariamente es malo cuando se desborda. Pero si tú analizas la economía desde la globalización, esa ha sido el motor a lo largo. Me gustaría mostrarte la serie de aporte del consumo al Producto Interno Bruto. No estamos en niveles muy arriba de esos. 2008 efectivamente se fue la mano. Y por eso tenemos que tomar los niveles. Pero no relativamente. Te cuento cuál es la inversión que hacemos ahora también los oyentes. La introducción que más crece no solo en el consumo, son los combustibles. Importamos 800 millones de dólares de diésel más. Estamos averiguando por qué se corresponde a los 70%, gran parte puede ser por el tema del estiaje, pero nos queda todavía dudas. Podríamos tener un problema de precio relativo en el diésel al tema de solo para darte un elemento. El IVA de importación este año crece el 22%. Y los combustibles no tienen IVA. Entonces, yo lo que te quiero decir es, hay un problema de estructura de consumo, con un gasto tan fuerte y acentuado en gasto corriente, porque hoy día tú tienes en el presupuesto de casi 10.000 millones más o menos de gasto corriente, ahí, y tienes ese mismo, un poquito menos de recaudaciones tributarias. El problema es que la estructura del consumo está generando una demanda de bienes importados y no vamos a poder sostener. La ministra aquí dice que va a tener que analizar nuevamente la incorporación de medidas cautelares al comercio. A ver, no son medidas cautelares, no son medidas que están en el ámbito del comercio que yo presido. Y obviamente es muy importante la posición de la ministra de Política Económica porque ella está a cargo del tema de los medidas macroeconómicas. Pero creo que hay medidas creativas. Por ejemplo, el programa del Banco Pacífico del 5%, el crédito para viviendas en México. La gente está ahorrando porque resolvió el problema del mercado. Un segmento de 23.000, 25.000, hasta 30.000 dólares que a las tasas del 10 o 20% la gente no pudiera financiar. Podríamos estimular muchísimo más ese programa de crédito que ya ha colocado 40 o 50 millones de dólares para que la gente no vaya a comprar su tercer bien importado o la quinta o el tercer plasma en la casa, pues ahorre para un tema que además nos genera un producto. Y lo tenemos una definición de creativa porque tú recordarás que todo el balance en el frente externo y medidas restrictivas que tenemos acerca del empleo. Entonces hay medidas creativas, hay medidas y medidas que estamos analizando este tema. Me preguntabas algo en particular.